no hay ningún extraterrestre negro o indio. ¿Qué pasa? ¿Que los extraterrestres buenos son nórdicos todos? ¿Qué eran estos extraterrestres? Enviados de Dios. Tenían el mismo aspecto, transmitían esos mensajes de paz y amor, eran seres mucho más elevados, que estaban en comunicación con la divinidad, solamente que en vez de llevar alitas, llevaban el platillo volante. Si vienen los extraterrestres, vendrán en platillos volantes. Pues llegaron y en platillos volantes. La pregunta es, ¿qué hay detrás de todo? Es decir, estaríamos hablando de un inconsciente colectivo, de una conciencia global a la que todos estaríamos conectados, cualquier ser vivo del universo. Esa conciencia global no es algo externo a nosotros, sino que es algo de lo que formamos parte. Qué privilegio poder tener aquí a Miguel Pedrero, compañero mío de La Rosa de los Vientos de Onda Cero desde hace ya una década que estamos ahí juntos en el programa, o por lo menos yo desde que entré a el programa de La Rosa de los Vientos, director adjunto de la revista Año Cero, un hombre que lleva décadas investigando los fenómenos aéreos no identificados, pero también estudios que nos revelan sobre nuestra conciencia colectiva, nuestros miedos, nuestros límites. También es un gran investigador del alma humana. Y hoy vamos a ir más allá de los platillos. Vamos a hablar de la conciencia global, los nuevos paradigmas científicos y el enigma y el papel del misterio como espejo de la evolución humana. Tal vez sobre qué tienen que decir los ovnis de nosotros más que los ovnis. Bienvenido, Miguel Pedrero. ¿Qué tal, Mado? Pues nada, muchas gracias por invitarme a tu canal y yo encantado de hablar de ovnis, sobre todo si yo creo que como vamos a hacer en esta ocasión, profundizamos en el tema ovni, que para mí es mucho más importante que los casos me interesan muchísimo y disfruto mucho persiguiendo casos y reconstruyendo muchas de las historias que tienen que ver con ovnis, encuentros cercanos, avistamientos, casos con implicación militar, pero lo interesante es profundizar en el porqué, qué hay detrás del fenómeno ovni. Correcto. Tú has estado aquí en el programa varias veces, más aparte. De hecho, has hablado de casos y de uno de los casos más brutales que has investigado últimamente, ¿no? De hecho, pues tu última investigación, no se lo digas a nadie, ¿no? Pero no lo digas. Bueno, están ahí todas esas entrevistas con Miguel Pedrero también en el canal, que vamos a dejarle aquí en enlace en la descripción del vídeo para que la gente pueda ir ahondando. Pero claro, llega un momento en el que después de los casos, tú saltas a la pregunta de, bueno, ¿y esto qué será? ¿Por qué pasa Mm. esto, no? Mi padre te conoce como el nombre cada vez que te escucha en la radio como el de los ovnis. Yo creo que eres una de las Es- personas o el mayor experto dentro del equipo de los que somos ahí en ovnis, ¿no? El que más ha investigado todo ese tipo de cosas. Y hoy vamos a hablar de ovnis y conciencia global. ¿Qué hay detrás de todos estos casos que tú has investigado? ¿Qué dimensión aportas? ¿Desde qué perspectiva podemos interpretar todo este tipo de casuística? Mira, yo tengo una ventaja y una desventaja. La ventaja es que he seguido a pie de campo, me he dejado muchísimo tiempo y muchísimo dinero, todo mi dinero, siguiendo a pie de campo todo tipo de fenómenos anómalos, todo tipo. No solamente casos de encuentros con ovnis, sino también apariciones de la Santa Compañía, apariciones fantasmales, casos de apariciones del Mothman, de supuestas apariciones de la Virgen, de teleportaciones, contactos a través de la Ouija. He seguido muchísimos casos a pie de campo intentando reconstruirlos. Por lo tanto, no me he centrado en algo en concreto, sino que he tocado muchos palos, aunque mi interés fundamental va por dos líneas. Yo creo que para mí hay dos asuntos fundamentales. Uno es el fenómeno ovni, que nos lleva a preguntarnos si estamos solos en el universo o si alguna clase de inteligencia, sea de este universo, de un universo paralelo o de lo que sea, ha entrado en contacto con los seres humanos. Y otra cuestión es la existencia de vida después de la vida. Si una vez que este montón de huesos y carne deje de funcionar, todo se acaba o vamos a seguir existiendo de alguna manera. Yo tengo un amigo ateo, completamente ateo, que siempre me dice lo mismo y en el fondo tiene razón. Dice, ¿para qué te preocupas tanto de saber si hay vida después de la vida? Si no hay, imagínate el tiempo que has perdido
intentando buscar esas evidencias. Y si lo hay, lo vas a saber, como todo el mundo. Entonces, ¿para qué? Disfruta de la vida y déjate de hostias. Bueno, esto es lo que me dice. Y en cierto modo tiene razón. Lo que quiero decir es que para mí estos son los dos asuntos prioritarios. Y, y yo siempre he intentado ahondar en ellos para buscar una explicación de qué hay detrás de esos casos de apariciones fantasmales. Es cierto que se aparecen las personas que fallecen con su mismo carácter, con su misma personalidad. Eh, ¿Qué hay detrás del fenómeno ovni? Nos están visitando cientos o miles de civilizaciones extraterrestres a recoger muestras del terreno para luego analizarlas en su planeta. Entonces yo cuando empecé a seguir estos casos a pie de campo, era muy jovencillo, tenía 14, 15 años, yo quería demostrarle al mundo, fíjate, demostrarle al mundo nada menos, que estábamos siendo visitados por civilizaciones extraterrestres. Yo lo tenía claro. Mi ídolo era Juan José Benítez, porque yo creía que tenía el mejor trabajo de la historia de la humanidad. Un tipo que se dedica a perseguir extraterrestres. No puede haber algo más divertido. Y yo quería ser Juan José Benítez y yo quería demostrarle al mundo que nos estaban visitando los extraterrestres. Pero ya en los primeros años, cuando yo recogí algunos casos, me daba cuenta de que había alguna clase de elementos extraños en ese relato, Ajá. que no cuadraban con esa hipótesis extraterrestre. Claro, eran elementos aparentemente marginales en el relato, pero yo siempre he querido buscar la verdad, ¿no? Aunque doliera. Entonces, yo decía, esto, y en muchas ocasiones cuando empezaba a escribir artículos en las revistas, como reportero, como colaborador, te estoy hablando con 16, 17 años, había algunos de esos elementos que yo los censuraba, porque en cierto modo le quitaban credibilidad al testimonio. Y yo lo que pretendía era demostrar que nos estaban visitando extraterrestres. Claro, un enorme error, ¿no? Porque en el fondo estás escamoteando, estás censurando parte de la información a los lectores, por tu propia conveniencia, o por tu prejuicio, o por tu visión del asunto. Entonces, claro, a mí cuando pues unos tipos que iban caminando por el monte se encontraban un platillo aterrizado y unos tipos allí enfundados con un traje de una sola pieza, ceñido a sus cuerpos, con cabeza, tronco y extremidades, pero con algunas facciones un tanto extrañas, aparentemente con trajes futuristas, y de pronto se veían sorprendidos por estos caminantes, entraban en la nave y despegaban, te podría poner este ejemplo como otros muchos, claro, yo ya entonces con esa edad me preguntaba, pero vamos a ver, pero estos tíos, no los testigos, me refiero a los supuestos extraterrestres, pero son auténticamente idiotas. O sea, vienen en una nave espacial de otro sistema solar, probablemente de otra galaxia, tienen la capacidad de aterrizar en nuestro planeta y no tienen un sistema para detectar a paseantes humanos que se les acerquen a la nave. Para mí eso no tenía sentido. Tampoco tenía sentido que dejaran rastros de combustión, ¿no? ¿Qué pasa? Que las naves extraterrestres viajan utilizando combustión. Es como, no sé, no le encontraba demasiado sentido. Cabeza, tronco y extremidades. Digo, bueno, siempre quedaba la teoría de que pues ellos nos fabricaron a nosotros, que somos un experimento genético de los extraterrestres. Luego había otros casos en los cuales la cuestión ya era bastante más extraña, porque de pronto pues alguien iba conduciendo y me decía, no, pues yo sentí la necesidad de meterme por un camino de tierra. No me preguntes por qué. Pues tengo que tirar por ahí, a ver qué hay por ahí. ¿Por qué? Porque sí. Y, y de pronto se encuentra con el platillo aterrizado, los tipos allí. En otras ocasiones, los platillos volantes, y de estos hay muchísimos casos, se dedican a perseguir a conductores o a ciclistas o a paseantes. Y yo me preguntaba, joder, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad de perseguir a un pobre viandante? O sea, vienen de otra galaxia y se ponen a perseguir a un viandante. Entonces a mí había una serie de cuestiones que yo decía, vale, ¿qué pretenden
estos tipos, o sea, yo he llegado a la conclusión, hombre, si los han visto, que quieren que los vean, ¿no? Claro, entonces la siguiente pregunta es, ¿esto es una obra de teatro? Esto no es lo que parece, porque deben tener hangares y hangares y hangares con restos de flora y fauna. Por otra parte, era muy antropocéntrico, es decir, los testigos observan lo que esperan observar si ven a una civilización extraterrestre en nuestro mundo. Pues se dedican a analizar la flora y la fauna, se dedican a observar el entorno. Era todo demasiado humano. Incluso hasta los trajes eran demasiado humanos. Incluso hasta las naves eran demasiado humanas. De hecho, yo todavía estoy esperando a encontrarme un caso, imagínate, del año 1980, en el cual el ovni o los trajes aparentemente espaciales de los extraterrestres posean la estética del año 2025. No me los he encontrado. Hay casos de los años 50, 60, 70, 80 en los cuales aparentemente ese objeto tiene una forma futurista. Y los trajes de los supuestos extraterrestres son aparentemente futuristas, pero siempre empleando la estética de la época. Si tú ves los trajes futuristas de los extraterrestres que se bajaban de los platillos volantes en los años 50 y 60, te da la risa, ¿no? Porque es una cosa muy antigua, bueno, pues como era la estética en esa época. Claro, si eso fuese así en algún caso, el fenómeno realmente aportaría algo, algo que no es conocido por ningún ser humano, y es una estética del año 2025. Eso sí podría revolucionar un campo del conocimiento, sí podría hacernos avanzar, pero eso nunca sucede. Siempre aparecen con la estética de los años 50, 60, 70. Luego todo es demasiado humano, demasiado humano. Nunca ofrecen ninguna información que no sepamos. En el fondo, en la mayoría de los casos, no hay dos extraterrestres iguales, ni dos platillos iguales. Es como si nos visitaran cientos de miles o millones de civilizaciones, o sea, porque cada aparato es diferente, cada tripulante de ese objeto pues, es diferente, aunque haya ciertas similitudes en algunos casos, pero no son iguales, no son iguales. Y luego ya cuestiones muy curiosas, como por ejemplo los extraterrestres, que esos sí eran más o menos habituales en cuanto al prototipo, aunque con cambios, pero eran esos tipos altos, de aspecto andrógino, muy guapos, ellos, con media melena, eh, y que se presentaban para dar un mensaje de paz, de amor, que no tenéis que hacer más pruebas nucleares, que la Tierra está en peligro, todas esas cosas. Claro, yo cuando veía a estos seres, los seres buenos, beatíficos, yo me preguntaba, ¿qué pasa? ¿No hay ningún extraterrestre negro o indio? ¿No? ¿Por qué? O, o, o no sé, o indígena de algún pueblo latinoamericano, ¿qué pasa? ¿Que los extraterrestres buenos son nórdicos todos? ¿Qué pasa? ¿Que tienen el prototipo del norte de Europa? Altos, rubios, no los hay morenos, no los hay mulatos, no los hay indígenas de los pueblos latinoamericanos, de los pueblos originarios. ¿Qué pasa? ¿Que no lo hay? Entonces, claro, a mí eso me llamaba muchísimo la atención. Claro, cuando tú ves eso, dices, pero ¿estos tipos qué son? Y llegas a la conclusión, si son ángeles modernos, son ángeles de la era espacial, ¿cómo se pintaban los angelitos, que es una construcción humana en la época del Renacimiento? Pues tipos andróginos, muy bellos, rubios, altos, media melena, que llevan alas. Las alas son un símbolo, simboliza que pueden ascender a los cielos, recibir los mensajes de Dios y descender a la tierra para transmitírselo a los hombres. Los ángeles son enviados de Dios. ¿Qué eran estos extraterrestres? Enviados de Dios. Tenían el mismo aspecto, transmitían esos mensajes de paz y amor, eran seres mucho más elevados, que estaban en comunicación con la divinidad, solamente que en vez de llevar alitas, llevaban el platillo volante, con el que ascendían a los cielos y volvían a descender, ¿no? Entonces a mí todo en el fenómeno ovni me parecía muy icónico, sobre todo cuando descubres que el fenómeno ovni comienza en los años 20 en Estados Unidos, en una serie de novelillas de ciencia ficción, las famosas Amazing Stories y otras similares, que vendían millones y millones de ejemplares. Eran novelitas ilustradas de ciencia ficción
donde uno de los leitmotivs eran que éramos visitados por extraterrestres. Claro, en esa época la Tierra, o sea, la Luna y Marte estaban muy lejos. Por lo tanto, los extraterrestres eran selenitas o eran marcianos. O venían de la Luna o venían de Marte. En platillos volantes, con trajes ajustados a sus cuerpos. También en muchas ocasiones eran altos, rubios. Venían a transmitir mensajes de paz. En otras ocasiones eran más malos y se dedicaban a secuestrar a gente para hacer pruebas médicas, las abducciones, que luego fue un leitmotiv en el campo de la ufología. Se dedicaban a perseguir a viandantes, se dedicaban a aterrizar, recoger muestras, la gente se los encontraba y en muchas ocasiones los secuestraban o desaparecían. Y eso luego empezó a suceder. Eso luego empezó a suceder. Si esto lo pilla un antropólogo o un sociólogo que no tenga ni la más remota idea del fenómeno ovni, lo soluciona rápido. Ya. Pues todo esto es cultural, ¿no? Claro. Pero claro, cuando tú empiezas a investigar casos, y bueno, en la literatura ufológica hay pero cientos de miles, por no decir millones de casos absolutamente reales, con todas las evidencias, y descubres que efectivamente que aparecen las fotografías, que lo ven decenas de testigos, que aterrizan, que los persiguen los cazas militares, que dejan rastros, que el fenómeno es real, tiene una materialidad, ¿no? O sea, yo no quiero decir que todo esto sea una imaginación, no, tiene una materialidad, se presenta, deja rastros, es perseguido por cazas militares, entra en las bases militares, hace lo que les da la gana. El fenómeno hace lo que le da la gana. Pero tú ves que la construcción del fenómeno es una construcción humana, es una construcción cultural. Entonces, el fenómeno ovni, desde mi punto de vista, y ya termino, porque creo que estoy hablando demasiado, pero es la base de mi tesis, el fenómeno ovni, como todos estos asuntos anómalos, apariciones de damas blancas, el Mothman, santas compañías y similares, también el fenómeno ovni, todo es una construcción cultural, es una construcción humana, que además en muchas ocasiones está bien estudiada, esta construcción humana, este mito, por la antropología. Entonces es una construcción humana, pero ojo, es una construcción humana que se presenta ante nosotros. Ajá. Por lo tanto, la pregunta es ¿de qué demonios se trata? Tú también has escrito mucho sobre las apariciones de la Santa Compañía, que es como se conoce en el noroeste peninsular, fundamentalmente en Galicia, estas procesiones de almas en pena, pero que en otros lugares de la península ibérica se conoce de otros modos y en América se conoce de otras formas y en Europa con otros nombres, pero básicamente el fenómeno es muy similar, con variaciones dependiendo de las creencias de cada zona. Claro, yo cuando hablaba con antropólogos sobre el tema de la Santa Compañía, algún antropólogo que ha hecho investigación de campo me decía, cuidado, aquí hay algo, aquí hay un fenómeno externo, porque es que la gente describe lo mismo, gente que no sabe nada de esto de la Santa Compañía, ni sabe lo que ha visto, ¿no? Me da la impresión de que, y yo pensaba, bueno, es un mito, lo de los ovnis sí es serio, porque aterrizan, dejan marcas, esto de la Santa Compañía es una cosa, un mito, ¿vale? Para los antropólogos muy bien, pero yo quiero chicha, yo quiero pruebas, ¿no? Claro, cuando yo empiezo a seguir este tipo de casos, claro, me doy cuenta de que los testigos están describiendo algo y estamos hablando de gente atea, de gente urbanita, de gente joven que ve algo y no sabe ni lo que ve y te está describiendo una aparición de la Santa Compañía con una persona viva detrás de esa procesión de almas en pena que camina como si fuera un zombi y que esa persona la conocen los testigos y días después fallece, ¿no? Bueno, en el fondo la Santa Compañía es lo mismo que el fenómeno ovni. Desde el punto de vista de la antropología, aunque no está todo exactamente claro y atado, pero yo creo que está bastante claro de cómo surge, cómo va mutando a lo largo del tiempo, cómo se va sincretizando con diferentes creencias y cómo va dando lugar al mito de lo que es actualmente esas procesiones de almas en pena, ¿no? Pero se aparece ante personas que no saben lo que es la Santa Compañía. Y el fenómeno ovni es lo mismo. Es un mito que desde el punto de vista antropológico se puede ir a sus inicios, es un mito, pero un mito que se hace realidad. Además, en una época muy concreta, que es a partir de mediados de los años 40, que es cuando la gente empezaba a mirar hacia arriba porque comenzaba realmente la era espacial, ¿no? Y estábamos empezando a ver más allá de lo que era nuestro planeta, ¿no? Ahí estaba la conquista de la Luna, que algunas décadas después se consiguió, ¿no? Por lo tanto,
no estaba tan lejano, era la época de la era espacial, y empiezan a aparecer extraterrestres a bordo de platillos volantes, que es como la gente, sobre todo en el mundo anglosajón, que es donde se inicia todo esto, se esperaba que fueran las naves extraterrestres, porque estaban en la subcultura popular. Si vienen los extraterrestres, vendrán en platillos volantes. Pues llegaron y en platillos volantes. La pregunta es, ¿qué hay detrás de todo? Esto es mucho más complejo que simplemente decir, no, que nos visitan seres de otros planetas o de universos paralelos. Creo que es más complejo. Igual que es mucho más complejo que reducirlo todo a una cuestión cultural, porque claro, hablando de lo que estamos hablando ahora, esto que también lo observamos en las experiencias cercanas a la muerte, que la gente cree que son iguales en todas las culturas y no es verdad. De Claro. hecho, si tuviéramos que atenernos a la descripción de ese más allá, sería tremendamente contradictorio, por no hablar lo que mencionaban los mediums de la época de los edwardianos en comparación con los espíritas, ¿no? Que es un contraste también brutal, ¿no? Cómo era el mundo de esas personas segregado, cómo era el más allá en esa época segregado, ¿no? Estas ideas de la teosofía, el esoterismo de Madame Blavatsky, que también pues hablaba, ¿no? De todas estas historias de distintas razas, ¿no? Con un discurso racista detrás. Todo eso nos puede hacer creer que esto es una mera fábula, una ficción cultural y poco más, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo contigo en que no, poco más no. Nosotros somos Homo sapiens que vemos la vida dentro del cine de los Homo sapiens, el videojuego en el que estemos, ya sea Far Cry, sea lo que cada uno juegue, Mario Bros, ¿no? Y es que no podemos salirnos del videojuego en el que estamos, porque somos Homo sapiens. Y la única manera que tenemos de interpretar este tipo de experiencias es culturalmente. ¿Por qué? Porque sí, seremos un ser biológico, Miguel, seremos un ser cuántico, seremos un ser neuroquímico, seremos un ser sociológico, psicológico y también cultural. Entonces esto es un fenómeno multidimensional. Tú estabas hablando, hay antropólogos que dicen, cuidado, hombre, por supuesto. Yo recuerdo una antropóloga que hizo una tesis doctoral sobre los mochacabezas en el Amazonas, que le dio toda la explicación cultural y funcional al fenómeno de los mochacabezas. No, pues mira, es que ellos tienen miedo de tal, no sé qué, no sé cuál, y así es como se interpreta. Y tenía todo el sentido cultural y sociológico, la explicación de esas luces y lo que ellos pensaban que era y no sé qué. Y al mismo tiempo me decía, no, pero es que yo también las vi. ¿No? O las luces malas en los mapuches, ¿no? Un antropólogo también hizo un trabajo de campo impresionante sobre el tema de esa leyenda mapuche, las luces malas que también encontramos en otros lugares de América Latina, y es que como el antropólogo, bueno, pero es que yo también las vi. ¿Qué Claro. pasa cuando el antropólogo se encuentra con el fenómeno? Ve la Santa Compañía, ve al extraterrestre, pues que eso también desafía tus categorías analíticas, ¿no? Que es una, la explicación cultural, que es totalmente válida, y otra que, pues como tú dices, el fenómeno se produce y hay veces que no lo ve uno solo. Lo ven dos, lo ven tres, lo ven 15, lo ven 20. Antes eran los lugares sagrados, el animismo, luego las hadas, luego los santos, luego las apariciones marianas, luego los ovnis. ¿Qué dirán dentro de 100 años de nosotros? ¿Qué será Mm. lo que entonces digamos que vemos? Claro, yo cuando estás comentando esto, yo me estoy acordando de dos casos. Uno que recopiló una investigadora sudafricana, Cynthia Hind, que era una ufóloga, que murió ya hace algunos años, además a bastante edad, y que se dedicó durante bastantes décadas a recopilar casos de ovnis en Sudáfrica. Y ella, su visión del fenómeno ovni era la clásica extraterrestre. Entonces ella iba buscando pues, evidencias de la visita de extraterrestres, en este caso, en Sudáfrica. Investigó casos impresionantes, pero me estoy acordando de uno de ellos en donde una serie de testigos pues, comentaban que habían visto descender una luz y que de esa luz se desplegaron unas patas y que ahí descendieron unos tipos con unos trajes brillantes. Bueno, le dieron toda una descripción y le dijeron, bueno, pues hemos visto a los espíritus de los ancestros. Cintia Gil le decía, no, hombre, no, ¿Habéis los visto? espíritus de los ancestros no. Claro, ¿Habéis visto un a ovni? ver, claro, eso es una nave extraterrestre que aterriza, claro, unos hombres con trajes plateados. Hombre, ¿cómo van a ser los espíritus de los ancestros? Sí, sí, eran los espíritus de los ancestros que venían a darnos un mensaje. No, no puede ser, porque ¿cómo pueden ir los espíritus de los ancestros con esos trajes que parecen trajes espaciales? Y lo que le contestó uno, a mí me parece maravilloso, simplemente le contestó, bueno, las modas cambian. Claro, Claro. ellos, claro, ellos estaban convencidos de que habían visto los espíritus de los ancestros. Y luego yo me acuerdo de otro caso,
que recopilé en un pueblo de Lugo y es de un joven muy, muy religioso, muy católico, que una mañana, cuando se dirigía a trabajar desde su domicilio, pues vio una luz a lo lejos que venía hacia él. Esa luz cada vez se fue haciendo más grande. Él en un principio pensó que eran las luces de un camión enorme, hasta que se dio cuenta de que esa luz no iba sobre la carretera, sino que volaba por encima de la carretera. Y pasó por encima de él, muy despacio, y era una bola luminosa, más o menos semitransparente, y dentro él dice que identificó a un ser de aspecto femenino. Él lo tenía claro, era la Madre de Dios en su trono volador. Él había visto a la Madre de Dios en su trono volador. Y de ahí no lo quitas, ¿no? Me he encontrado con otros casos también de encuentros con ovnis y entidades que volaban en su interior y que esa persona pues está también convencida de que observó a la Virgen o a la Virgen y a Jesucristo y, pues echó rodillas a tierra, se puso a rezar y a partir de ahí se convirtió en un fervoroso católico. Por lo tanto, a veces está la interpretación del fenómeno por parte del testigo, pero otras veces también, yo estoy convencido, es que el fenómeno se adapta al contexto cultural de cada época, no solamente al contexto cultural, sino yo creo que va más allá y en este sentido estoy muy de acuerdo con José Antonio Caravaca, Ajá. con su teoría de la distorsión, Sí. y es que el fenómeno, sea lo que sea, tiene la capacidad de leer incluso hasta el inconsciente de la persona y mostrar en esa escena detalles de su inconsciente profundo, Ajá. porque desde mi punto de vista, los casos de encuentros cercanos con ovnis están construidos del mismo material, de los mismos ladrillos que los sueños. Porque los sueños en muchas ocasiones son absurdos, no tienen ni pies ni cabeza, pero hay una serie de elementos simbólicos, en ocasiones, en otros no. Los sueños simplemente funcionan a modo de descarga emocional y ya está. Pero en otras ocasiones es cierto que nos transmiten información importante para nosotros, Correcto. que no es que no sepamos, Sí. está dentro de nosotros, Ujú. pero nos lo transmite de una forma simbólica y nosotros nos damos cuenta. Si ese sueño lo tiene otra persona, no le diría nada, pero como lo tenemos nosotros, esos símbolos tienen que ver con nosotros, pues le dice algo más o menos importante. Pues el fenómeno ovni es igual. O sea, tú cuando estás con un caso de un encuentro cercano, hay un elemento absurdo que es algo que ha traído de cabeza a los ufólogos durante décadas, ¿no? ¿Por qué ese elemento absurdo? Jacques Vallée decía Mm. que era una forma de protegerse que tenía el fenómeno, ¿no? Esos elementos absurdos lo que hacían era que el ámbito científico no se interesara por este asunto y por lo tanto siempre quedara en un segundo plano, ¿no? Como si hubiera una intencionalidad por parte del fenómeno de Despistar. despistar, mostrar algunos elementos absurdos para que la ciencia no acabara interesándose por esta cuestión o a buena parte de la población porque consideraba estos relatos absurdos, pero que por otro lado a mucha gente le iba a interesar y siempre iba a generar una enorme curiosidad, ¿no? Esa ambivalencia. Yo creo que esa no es la explicación, Yo ¿no? tampoco. Yo creo que yo creo que la explicación es otra y tiene que ver con nuestra conciencia. O sea, yo creo que la clave de todos los misterios, o sea, todos los enigmas y todo lo que tiene que ver con estos fenómenos anómalos que tanto nos fascinan, la clave es la conciencia. Primero hay que responder a la gran pregunta, ¿qué demonios es la conciencia? Y a partir de ahí vendrá todo lo demás. Pero bueno, esto también es una pregunta que habría que responder para avanzar en muchos campos del conocimiento, ¿eh? Mm. Muchos campos científicos, pero también en nuestros fenómenos anómalos. ¿Qué es la conciencia? Entonces, para mí, ese elemento absurdo, ese contacto, ese encuentro cercano, tiene que ver con la existencia de esa conciencia global, de la que tanto han hablado, es un tema que tú además conoces muy bien, mejor que yo, de la que han hablado muchos científicos, de la que han hablado investigadores, de la que han hablado psicólogos, psiquiatras, llámale si quieres conciencia global o inconsciente colectivo, como decía Jung, pero es algo así. Jung tiene un libro sobre ovnis que se titula Sobre cosas que se ven en el cielo. Súper chulo.
muy chulo, que es del ¿Quién año vio a la Santa 50. Compañía? Bueno, el ejército furioso de Wotan, ahí Fíjate, que, en que su es el tierra se antecedente de llama. la... Claro, que es el antecedente de la Santa Compañía. Ujú. Es, en cierto modo, es el antecedente de la Santa Compañía. Bueno, Jung tenía experiencias muy interesantes, ¿no? Pero él escribió un libro que se titula Sobre cosas que se ven en el cielo, en los 50, no me acuerdo ahora del año, Yo tampoco lo tengo. no me acuerdo, pero no sé si era del año 54, a lo mejor estoy metiendo la pata, pero creo recordar que eran los años 50. Yo me leí ese libro con 17 años y no entendí nada y dije, bueno, este hombre no sabe nada del fenómeno ovni, que se dedique a lo suyo, la psicología profunda, y que me deje en paz. Claro, retomé ese libro pues muchos años después, con 40 y lo volví a leer con otros ojos y dije, caramba, si aquí está buena parte de la respuesta. Es que tenía razón, es que tenía razón. Él vinculaba el fenómeno ovni al inconsciente colectivo sin entrar demasiado en si ese inconsciente colectivo se puede materializar. Para él los ovnis eran una especie de mandalas. Bueno, algo que puede parecer muy rebuscado, pero él lo vinculaba al inconsciente colectivo por una serie de cuestiones. Y ahora que lo lees dices, si es que probablemente tiene razón, si es que probablemente tiene razón. O sea, si partimos de la base de que la conciencia es no local, Ujú, eso ya en cierto modo implicaría que la conciencia tampoco es individual. Si es no ujú, local, difícilmente sería individual. Es decir, estaríamos hablando de un inconsciente colectivo, de una conciencia global a la que todos estaríamos conectados, cualquier ser vivo del universo, en mayor o menor grado de conciencia. Y lo que somos nosotros, pues sería una suma de muchos factores, de el modo de conectarnos con esa conciencia global, de nuestra estructura física, de nuestras experiencias, que cada vez se sabe que tienen más importancia en la formación de nuestro carácter, de nuestra personalidad, que es lo que se llama epigenética, ujú. eh, de nuestra genética, por supuesto, es decir, de muchas cosas. Pero lo fundamental es que nuestro cerebro sería, por simplificarlo mucho, una especie de conector con esa conciencia global, ¿no? Y esto explicaría muchísimas cosas, muchísimas cosas. Y entonces esa conciencia global no es algo externo a nosotros, sino que es algo de lo que formamos parte. Por eso, este tipo de fenómenos anómalos, como las apariciones de estas santas compañías, las apariciones fantasmales, los encuentros cercanos con ovnis, todo esto serían elementos importantes para nuestra evolución como especie. Porque estamos hablando de los mitos, estamos hablando del alma profunda de los pueblos. Es algo así como la proyección exterior del alma profunda de una comunidad. Me da igual de si es un pueblo, es una nación, es un continente o es el mundo entero. En el fondo, es lo que Jung decía sobre el inconsciente colectivo. Por lo tanto, este tipo de fenómenos extraños que nos encontramos, que se aparecen, no son extraños a nosotros, sino que nos están hablando a nosotros, tienen que ver con nuestra cultura, con nuestra historia, con nuestros ancestros, con nuestros miedos, con nuestras esperanzas, tiene que ver con nosotros. Por eso el fenómeno ovni, desde mi punto de vista, no tiene que ver con lejanas estrellas, ni con lejanas galaxias, tiene que ver con nosotros, con el alma profunda del ser humano, del pueblo al que pertenece, de la tradición a la que pertenece. Y esto es algo que siempre ha existido, la aparición de dioses, de seres de otras dimensiones, de seres de otras realidades, y que ha sido lo que ha catapultado la evolución de las sociedades. Claro que en nuestro mundo occidental, que es una anomalía, ¿no? Nos lo estamos comiendo todo, pero es una anomalía en la historia, incluso en la actualidad. Es decir, la forma de ver el mundo, de contemplar el mundo de la sociedad occidental es muy diferente a la de los pueblos tradicionales, Claro. que nos ha servido para mucho, para avanzar en muchísimas cuestiones, pero otras las ha frenado, las ha ocultado, ¿no? Yo no quiero aquí decir que no, es que
mejor los pueblos que viven en la selva, prístinos y puros y no están contaminados por la civilización. No, no, no quiero decir eso, ¿no? Pero que nuestra sociedad occidental nos ha servido para mucho, pero también otras cosas las ha apartado. Y en nuestro mundo occidental es que diferenciamos las cuestiones que tienen que ver con las creencias, con el folclore, con los cuentos, con la imaginación, consideramos que son cosas de niños, los cuentos son para los niños, que no están suficientemente formados todavía y no saben lo que es la vida, lo consideramos cosas de niños, de poetas, de bohemios, ¿sí? Y que no tienen ninguna importancia. Y sin embargo, lo importante, ¿qué es? Es la política, es la tecnología, es la industria, es la economía, es el mundo laboral, eso es lo importante. Y no nos damos cuenta, es al revés, porque nuestra estructura social, política, económica, nuestros avances tecnológicos, todo, todo parte de nuestra visión del mundo. ¿Y nuestra visión del mundo con qué tiene que ver? Con las creencias de un pueblo, de una sociedad, con su folclore, con sus mitos, con sus leyendas, con todo eso. Entonces, para mí eso es la parte importante. Por eso, cuando vamos buscando una respuesta a estos fenómenos, diciendo vamos a encontrar la prueba definitiva de que nos visitan extraterrestres o seres de otras dimensiones, yo siempre digo lo mismo. ¿No os dais cuenta de que vamos persiguiendo sueños? Vamos persiguiendo sueños y nunca vamos a encontrar una respuesta, porque la respuesta ya está aquí. Lo que se presenta ante nosotros es parte de nosotros, nos está hablando a nosotros, pero nunca es algo que nosotros no sepamos. Puede que tú como individuo no te hayas parado a pensar en algo, pero nunca te van a dar una información que no esté presente en esa cultura, en esa sociedad. Eso sí, totalmente de acuerdo. E incluso cuando te dan información privilegiada de hechos futuros que luego acaban sucediendo, no es tan extraño ni significa que el destino ya esté escrito, sino que en el mundo de la física, realmente en el universo, no existe el tiempo lineal tal y como nosotros lo entendemos. Ya lo Claro, decía Einstein, el tiempo es una ilusión. Entonces, eh, si nosotros fuéramos ahora lejos, en el James Webb, alejándonos, lo que estamos haciendo es hacer un viaje al pasado. Cuando vemos una estrella realmente claro. estamos viendo el pasado. Cuando quisiéramos llegar, o sea, ni siquiera está ahí. O sea, eso es un fósil de una estrella. Ya no está esa estrella. Cuando llegáramos no estaría. En el mismo va y viene de la información, si viene un ser fallecido o alguien que yo me encuentro durante una experiencia cercana a la muerte o lo que sea, es decir, cuando yo entro en esa sintonía del espacio donde el espacio y la física, el espacio-tiempo se rompe, no es que el futuro ya está escrito, es que yo ya he visto, porque ya ha pasado. Es que ya ha pasado. No es que esté escrito, es que Claro, ya ha pasado. Entonces, dentro, tú dices, fenómeno ovni, este tipo de encuentros como la Santa Compañía, vamos más allá. Vamos a los fantasmas, vamos a las damas blancas, a las entidades protectoras, al tercer hombre, vamos incluso a las experiencias cercanas a la muerte, vamos a todo eso. a Y todo. todo eso tiene que ver con lo que tú llamas conciencia global, Jung llamaba inconsciente colectivo, llamémoslo como lo llamemos. Y eso no quita ni un ápice de misterio, ni de mérito, ni de milagro, entre comillas, al hecho de que nosotros, los Homo sapiens, estamos ensamblados para conectar con lo que los antropólogos llamamos lo sagrado. Esa parte de nuestra humanidad que permite conectar con lo sagrado. Que sí, que te da información. Hay un estudio súper chulo de un pequeño pueblo vasco, unas apariciones marianas anteriores a la guerra civil que ya anticipaban y que eran manifestaciones ya de esa polarización y tensión cada vez más patente entre, ¿no? entre los lugareños y tal, que luego desembocó en la guerra civil, ¿no? Que sí, que iba a pasar algo catastrófico, ¿no? Seres que ven, personas que ven a familiares fallecidos, personas que ni siquiera saben que han muerto el fallecido, que se despiden, fantasmas que vienen a decir adiós o a pasar un rato contigo y los ven tres, cuatro, cinco. El fenómeno está ahí, siempre ha Sí, estado sí. ahí, va a seguir estando ahí. Es la forma en la que lo interpretamos, lo que puede parecer contradictorio, porque somos seres culturales y cada uno, pues vivimos en nuestro videojuego, yo lo vuelvo a decir. Es que estamos en nuestro videojuego. Inconsciente colectivo, conciencia global. Cuando una persona hace una ouija o tiene una experiencia cercana a la muerte,
y contacta con alguien que no está ni muerto, sino que está vivo y te dice cuál es el coche de su matrícula, un montón de información, no sé qué, no sé cuántos, o estoy en una barca, o yo he visto a esta persona en la experiencia cercana a la muerte que es desconocida y luego la acabo conociendo. Y luego vas y le preguntas a ese sacerdote, oye, ¿tú qué estabas haciendo ayer a las 10 de la noche? No, pues yo estaba enfermo en mi cama. ¿Tú tienes este coche? ¿Con esta matrícula? Sí. ¿Y tienes tantos hermanos y tu hermana se llama tal? Sí. ¡Ostras! Estamos dando información porque estamos todos Sí. conectados inconscientemente. No es solo que puedas contactar con los muertos, sino también con los vivos. Todos estamos conectados, independientemente de cómo lo interpretemos culturalmente. Así Claro, que, claro, claro. Aquí habría que hablar de muchísimas cosas. Tú que además has estudiado el asunto de la meditación y yo creo que tú meditas ujú, sí, todos los días. Sí, todos los días, ¿no? todos los Vale, días. yo nada. Pero Nunca es tarde. nunca es tarde, ¿no? Pero hay un aspecto que a mí me llama la atención porque, que yo lo repito muchas veces, y es que si la conciencia es un subproducto del cerebro, ¿cómo es que la conciencia puede modelar el cerebro? O la mente, llamémosle mente, ¿no? Si la mente es un subproducto del cerebro, ¿cómo es que la mente puede modelar el cerebro? Porque se sabe que la gente que practicáis meditación, sobre todo meditación profunda, podéis cambiar la estructura de vuestro cerebro mediante la meditación. Entonces, eso, ¿cómo se explica? ¿No? Hay muchas cuestiones, por ejemplo, a mí, en las experiencias cercanas a la muerte, aunque el relato de esas experiencias cercanas a la muerte se pueda justificar desde el punto de vista cultural, tú decías ahora algo que es muy cierto, que no es verdad que todas las experiencias cercanas a la muerte sean iguales en todas las culturas. No es así. Hay muchísimas diferencias. Pero claro, a mí hay un aspecto de las experiencias cercanas a la muerte que es el aspecto que más me interesa. Y es cuando la persona se ve fuera de su cuerpo, en una posición elevada, generalmente, no siempre, pero generalmente en una posición elevada, y es capaz de describir no solamente lo que está pasando en esa habitación, sino que puede viajar con los ojos de su mente o de su conciencia y es capaz de describir situaciones que están ocurriendo en ese momento. Y hay casos en este sentido absolutamente impresionantes, incluso de gente en un quirófano que ha llegado a elevarse y a dar el número de serie de 12 dígitos de una máquina a la que estaba conectado. O sea, hay casos muy impresionantes. Entonces, a mí eso es lo que más me interesa, porque eso sería una evidencia de que nuestra conciencia es no local. Fíjate, En cierto modo. Miguel, yo creo que más allá del cerebro, incluso, por lo que somos muchas partes, ¿no? Tenemos un cerebro, tenemos una glándula pineal, tenemos DMT, somos biología, pero también somos cuántica. Quiero decir, nosotros cuando nos morimos, sí hay una desorganización biológica, eso es verdad. Pero las moléculas siguen estando ahí. Realmente las moléculas siguen estando ahí. Y seguramente todo lo que tiene que ver con la coherencia cuántica y con información entendida de una forma muy distinta. Yo creo que cada vez también hay más investigaciones en el mundo de la física cuántica, que no pretendo aquí ser una experta, que yo sé de física cuántica lo justo para pasar el día, señoras y señores, ya Sí, lo digo, sí, aquí yo. estoy haciendo filosofía más que nada, ¿ok? Eh, pero, pero es que no es que ni siquiera nos reencarnemos, es que ya somos el dinosaurio. Porque Claro. una molécula de agua que formó parte de ese dinosaurio, o que bebió ese dinosaurio, o que pasó por su estómago, que luego llovió, o sea, el ciclo del agua, o sea, el agua no muere, se transforma continuamente. Ya nosotros ya somos ese dinosaurio. Estamos conectados con todo. Particularmente creo que estamos conectados eternamente con todo y que esa frontera entre la vida y la muerte es una ilusión de separación. No existe. Somos y seguiremos siendo. Y nuestra información, tu información, pues hombre, lo que se rompe es, pues eso, esa coherencia biológica que se desorganiza y ya no somos ese yo, ni siquiera. Ni con personalidad, ni nada. Pero esa Claro. información, ¿por qué no? Claro, a mí lo que me cuesta creer es que una vez que fallecemos, mantenemos la misma personalidad, tenemos nuestro yo, podemos aparecernos ante nuestros familiares y transmitir mensajes en ese otro lado que es la cosmogonía
de diferentes creencias que tienen que ver con el más allá, pues en ese otro lado seguimos manteniendo nuestra personalidad, pero vamos evolucionando. No lo sé, no lo sé, pero yo creo que la cuestión debe ser Por supuesto, bastante más por compleja. supuesto. Y que al final, en este tipo de casos también hay una cuestión cultural muy importante, aunque también hay un fenómeno. Ujú. Ahora, hay que buscar la explicación más allá de lo aparente, que también es lo que hace la ciencia. Buscar la explicación más allá de lo aparente, porque a veces lo que dicta el sentido común no tiene nada que ver con la realidad de cómo funcionan las cosas, ¿no? Claro, Por ejemplo, la velocidad, ¿no? claro. Pues ¿qué es eso que la velocidad varíe dependiendo de la fuerza gravitatoria de un planeta o de una zona? Dependiendo de cómo es la gravedad, el tiempo pasa más rápido o más despacio. O dependiendo si estás quieto o te estás moviendo, el tiempo pasa más rápido o más despacio. ¿Cómo es eso que el espacio y el tiempo son la misma cosa? Bueno, pues esto que está absolutamente demostrado es contraintuitivo, porque desde el punto de vista del sentido común, ¿qué es esto de que el tiempo y el espacio es la misma cosa? No, una cosa es el espacio y otra cosa es el tiempo. Pues no, son la misma cosa, ¿no? Y un factor influye en el otro y tiene que ver, porque es que son la misma cosa, el espacio y el tiempo son la misma cosa. ¿Cómo funcionan las partículas subatómicas? Que todavía no Claro, lo sabemos, ¿no? claro. ¿Cómo funciona la realidad? ¿Qué es lo que vemos? Esa dualidad onda-partícula. Pues Ujú. es una onda, una partícula. eh, la conciencia es capaz de ordenar la realidad. Esto es algo que está en discusión entre los propios físicos, ¿no? Quien opina que no, y hay quien opina que la clave de todo es la conciencia, ¿no? ¿Y qué es la conciencia? Es decir, un observador consciente, el que de algún modo ordena la realidad. Y esa onda, digamos, de dimensiones infinitas, que puede ser una partícula subatómica, que es a la vez onda y partícula, pues se Ajá. ordena para una conciencia. No lo sé, son temas muy complicados, no sé si esto es así, está en discusión, pero lo que está claro es que las partículas subatómicas son a la vez onda y partícula, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Si es que realmente no sabemos cómo funciona ni siquiera el mundo material, lo que estamos tocando, Pero ¿no? que Por sí, lo Miguel. tanto, Tú además has esto es investigado muchísimo contraintuitivo. el tema de los trasplantes de órganos relacionados con la memoria celular. Mm, Tú cuando trasplantas un órgano no estás trasplantando un cerebro. Y sin embargo hay personas que han recibido el trasplante de un órgano de otra persona, de otro donante, un hígado, un corazón o lo que sea, y ha empezado a tener sueños de la vida de esa persona, adquirir hábitos y gustos bastante impactantes. Hay unos estudios por ahí de Schwartz que tú conoces también, sí, entre otros, sí, que los donantes no conocían. Bueno, hubo un caso también súper bestia, ¿no? Que el que había recibido el órgano era un estadounidense que había recibido un órgano de un joven afrodescendiente que lo habían matado en un tiroteo. Y el hombre lo llevaba sí, fatal, porque eso de que fuera negro, sí, sí. sí, lo llevaba, pero mal no, mal es poco. Era como, Dios mío, ¿sabes? A nivel psicológico eso lo produjo, ¿no? A partir de ese día no podía dejar de escuchar música clásica. Era una cosa obsesiva. La esposa incluso también se había quedado maravillada, ¿no? Porque decía, pero que tararé unas canciones de piezas de música clásica que... Y él decía, sí, por lo único que yo he notado, aparte de eso, ¿no? Que lo llevaba mal, es que, pues que desde entonces no sé qué me pasa, que no puedo dejar de escuchar música clásica. Y es que es una obsesión a todas horas y tal. Dice, pero eso es imposible que sea relacionado con el donante, porque como un negro, ¿vale? Va a escuchar una cosa tan Oh, refinada, ¿no? Era como, le ah, gustaría más el rap, ¿no? claro, Dijo, claro. ¿no? Pues precisamente el día que lo mataron iba a su clase de violín, que era un Sí, amante de la música clásica, que era estudiante de música clásica, que a todas horas escuchaba música clásica, ¿no? Entonces, mm, yo creo que estamos reciclados, Miguel. O sea, que somos, todo en el universo está reciclado mm, continuamente, como el agua, como cualquier molécula, ¿no? El universo en sí creo que cuando el Big Bang, cuando esto pegue el gran estallido final, surgirá otro y se reciclará claro. en otra cosa, ¿no? En otro universo. A lo mejor hay otros universos, incluso. Sí, bueno, tenemos que apuntar que defendemos la donación de órganos, por Por supuesto, supuesto, eso no ¿no? hay nada que decir, pero quiero decir, si ese rastro, especulando con la idea de que se puede quedar ese Mm, rastro en un órgano que se trasplanta a sí, otra sí, persona, si eso puede incluso quedarse en un simple órgano, es que cuando te pudras, las moléculas no mueren. O claro. Yo sea, recuerdo lo que me decía respecto de esto.
un, un cirujano, Josep María Caralps, que además él fue la persona que hizo el primer trasplante de corazón en España, Wow. que funcionó. Y a lo largo de su vida llegó a realizar más de 100 trasplantes de corazón. Es decir, una autoridad en la materia. Y este hombre se interesó por este tipo de cuestiones vinculadas con estos recuerdos que podía tener la persona que recibía un órgano del donante, cuestiones de carácter, cuestiones de gustos, y él me decía que la conclusión es que este tipo de sucesos no tienen ningún tipo de trascendencia médica. Es decir, que, que no le afectan para mal a la persona y que acaban desapareciendo con el tiempo. Es decir, que es cuestión de unos meses, de un año, pero que terminan diluyéndose con el tiempo y que no tienen ningún tipo de significación médica en el sentido de que no les va a causar ningún problema a los pacientes que reciben ese trasplante. Pero él sí decía que sería muy interesante ahondar en este aspecto, en estos casos, porque quizás, ¿por qué no?, el estudio de estos casos podría ofrecer algún tipo de información valiosa en lo que tiene que ver o en el campo del trasplante de órganos. Entonces, que él creía que sí valía la pena ahondar en este tipo de casos, en este tipo de historias, porque quizás podía ofrecer algún tipo de información que pudiera ser útil en el campo del trasplante de órganos, ¿no? Con lo cual, pero bueno, es un tema fascinante, como ese caso que acabas de comentar. Hay muchos más muy fascinantes y ahí hay algo. Antes hablábamos de, en las experiencias cercanas a la muerte, que ya el concepto a lo mejor no es el más adecuado porque realmente tú no sabes cuándo se está produciendo esa experiencia. Claro, esa experiencia se está produciendo en el momento que esa persona sufre ese periodo de muerte cerebral o de muerte clínica, o antes de que se produzca, o después, cuando se recupera. ¿Cuándo se produce? No lo sabemos, pero para mí eso no es lo más importante. Para mí eso no es lo más importante. Porque para mí lo más importante de estas experiencias es que efectivamente hay casos muy interesantes en los cuales esa persona es capaz de viajar con los ojos de su mente o de su conciencia y de describir situaciones muy concretas que están pasando, como por ejemplo el número de serie del aparato al que estaba conectado y que estaba a 2,5 metros de altura y que nunca pudo observar. Con lo cual ahí hay algo, pero claro, este tipo de experiencias, digamos, de visión remota o que en el ámbito esotérico se denomina viaje astral, no se dan solamente en las experiencias cercanas a la muerte, sino que se pueden dar cuando meditas. Tú que meditas en estados alterados de conciencia utilizando plantas enteógenas o alucinógenas, o cuando recibes un shock muy potente y pierdes el conocimiento. Es decir, que no solamente se dan las experiencias cercanas a la muerte, y luego hay toda una serie de protocolos para conseguir estas experiencias, que son esta gente que tiene la capacidad de, de realizar este tipo de experiencias a conveniencia, ¿no? Que es esto que se ha dado en llamar visión remota y que han estudiado, han investigado y han experimentado diversos laboratorios, diversos científicos y también los servicios de inteligencia, fundamentalmente los servicios de inteligencia estadounidenses, que quisieron en una determinada época utilizar todas estas capacidades en el ámbito del espionaje. Porque claro, si tú tienes la capacidad de salir, entre comillas, de tu cuerpo con tu mente o con tu conciencia, pues claro, te puedes ir a espiar al vecino o a la embajada del país rival, con lo cual, claro, desde el punto de vista del espionaje, pues esto es impagable. Y se estudió, se utilizó, incluso se realizaron una serie de protocolos para que, para que cualquiera pudiera practicar, pudiera entrenar y pudiera desarrollar esta capacidad, ¿no? Por lo tanto, esto de la visión remota, del viaje astral, no solamente tiene que ver con las experiencias cercanas a la muerte, sino que tiene que ver con un montón más de experiencias. Y que para mí eso quiere decir, o sería una pista que apuntaría a esa conciencia no local. Es decir, que somos mucho más que este cuerpo físico, porque en realidad, y luego hay otra cuestión también muy interesante, y es que todo
en el universo, y lo has apuntado tú ahora hace un momento, todo está conectado con todo. Partimos de lo mismo, eso que se ha llamado Big Bang, que se suele describir como una gran explosión, pero es algo que no le gusta nada a los astrofísicos. Ellos prefieren hablar de pues una singularidad cuántica, ¿no? Un periodo de singularidad cuántica que dio lugar a ese despliegue del universo. Pero bueno, sea como sea, se sabe que todo el universo parte de algo, es decir, tiene el mismo origen. Y de hecho hay un fenómeno estudiado en laboratorio, que es el de la coherencia cuántica, que consiste en tomar dos partículas subatómicas y hacerlas vibrar al unísono. En ese momento, esas partículas subatómicas quedan entrelazadas por un hilo invisible. Y es igual que coloques una partícula subatómica aquí y la otra en el confín más alejado del universo conocido. Da igual. Es decir, cualquier efecto que generes en una de esas partículas subatómicas, cualquier efecto generará una causa en el otro. O al revés, cualquier causa generará un efecto en el otro. Es decir, y aquí no hay límite de la velocidad de la luz. Es decir, están unidas. De hecho, se está estudiando esta capacidad de la coherencia cuántica para transmitir información, ¿no? Es algo muy útil para transmitir información instantánea, ¿no? Es decir, esas dos partículas subatómicas quedan unidas para siempre. Claro, la pregunta es, tú las haces vibrar al unísono, por decirlo de forma muy básica, que es algo bastante más complejo que eso y que a mí también me cuesta entender. Pero básicamente, nosotros ¿qué estamos haciendo? O sea, los científicos cuando hacen esto, ¿qué están haciendo? Es generar la unión entre las dos partículas subatómicas, o en cierta manera lo que están haciendo es observar algo que ya existe. Es decir, con ese experimento lo que están haciendo es que se muestre ante ellos algo que ya es una realidad, y es que todas las partículas subatómicas del universo están unidas por ese hilo invisible, que todos formamos parte de todo, ¿no? Yo apuntaría más por la segunda cuestión, es decir, que no es que en laboratorio se esté generando esa unión entre las dos partículas subatómicas, sino que esa unión ya existe y con ese experimento lo único que hacemos es visibilizar para nuestros aparatos tecnológicos esa unión que ya existe. Por lo tanto, todas las partículas subatómicas del universo están unidas por hilos invisibles, lo cual quiere decir que todos formamos parte de todo. No podría haberlo expresado mejor que tú. Ahí están también las recientes investigaciones que ha llevado a cabo nuestro científico más internacional, Alex Escola, de la Universidad Pontificia de Comillas, que acaba de replicar algunos estudios como los que hizo en su día la CIA con el tema de la visión remota, incluso con personal y personas que en su momento participaron en aquellos estudios, que ha investigado la visión remota, que ha investigado la coherencia cuántica aplicándola a hermanos gemelos en cuestiones de aprendizaje, que está también investigando en este sentido todos estos fenómenos. Tenemos a Mónica Nieto, que era capaz de doblar metales con la mente y de saber lo que había dentro de una caja. Tenía también esas capacidades de visión remota. Aquí estuvo Manuel Carballal, por cierto, que lo busque la gente en la playlist porque están los vídeos de Mónica, ¿no? Y cómo la engañaban para que ella superara sus propios límites, ¿no? Le decían, no, yo solo puedo doblar hierro, no puedo doblar acero. Y decía, no, pero es que soy hierro. Y lo doblaba. Lo Dentro de doblaba. un, ¿no? Esas investigaciones tan interesantes de cómo su cuerpo entraba como una especie de calor, vibración, cada vez que ella entraba en ese tipo de... y que somos algo más de lo que vemos, ¿no? En definitiva, estamos hablando de que somos algo más de lo que vemos, de que estamos conectados y que todas estas experiencias, ovnis, aparecidos, santas compañías, tercer hombre, pues nos hablan de, tú has dicho estados alterados de conciencia, pues sí, pues es que resulta que el Homo sapiens está ensamblado para tener estados alterados de conciencia. Eso significa que es adaptativo, que hemos evolucionado para tener ese tipo de estados alterados de conciencia, porque nos ayudan a sobrevivir. Es nuestro kit de resiliencia. Tú has dicho, gracias a estas experiencias es que hemos ido mejorando. Es que es verdad,
y a nivel individual también. Son nuestro kit de resiliencia, son nuestra arma de enfrentarnos a cosas en situaciones límite, como la muerte, el estrés, el trauma, el duelo, la tensión, un montón de cosas. Y una vía de conocimiento, en definitiva. Esa parte sagrada del ser humano que a menudo olvidamos, sobre todo en nuestra sociedad occidental, ¿no? Que es como más individualista, un poquito más cartesiana, ¿no? Racionalista, materialista. Bueno, es otra manera de entender la vida, pero definitivamente esta también es una forma de entendimiento. Miguel, ¿cuántos casos habrás investigado tú de ovnis a lo largo de la historia? Todas esas No sé, décadas que tú muchísimos, llevas. muchísimos, muchísimos. Lo sigo haciendo, ¿eh? Yo Pero sé que muchísimos. O todos los fines sea, de semana te vas a algún sitio a buscar sí, marcianos. sí, 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 sí. Muchísimos, muchísimos. Me sigue divirtiendo mucho. Me parece que cada caso tiene algo diferente al resto y no lo sé explicar muy bien porque la gente me pregunta, bueno, pero ¿para qué más? ¿No? Hostia, ya tienes tantas historias, no es repetitivo, no es aburrido, para nada, para nada, para nada. Y sobre todo conocer a la gente, cómo esas experiencias les cambian la vida, Mm. ¿no? Cómo ven el mundo de forma diferente después de esa experiencia, a mí me parece apasionante. Y bueno, cada uno tiene sus vicios confesables e inconfesables y el mío pues es perseguir esta serie de casos, a veces reconstruir los casos, a mí me divierte mucho, si te lo he comentado alguna vez, a mí irme a una ciudad para localizar a pues, alguien que ha tenido una experiencia y del que solamente sé que vive en un determinado barrio o en una ciudad y que se llama no sé qué, pues yo me puedo pasar 3 días llamando a los timbres y preguntando por bares y restaurantes y no estoy sufriendo. O sea, me lo estoy pasando bomba, Ya ¿no? O sé. sea, yo entiendo que es un concepto de diversión y de vacaciones, ¿no? Un poco particular, ¿no? Pero yo no sufro, yo me lo paso muy bien, ¿no? Y luego porque también hacer esto eh, te sirve para evadirte de un mundo que cada vez me gusta menos. Un mundo que cada vez me gusta menos. Entonces, mm, pues de pronto es una pequeña aventura, pero tú tomas tu cámara de fotos, tu grabadora, tu mochila y te vas a perseguir una historia, ¿no? Pero no sabes lo que te vas a encontrar. No sabes qué te vas a encontrar. Puedes venirte tal como te has ido, ¿no? Pues esa sensación de esa cierto nerviosismo, cierta ansiedad, ¿no? De no saber lo que te vas a encontrar, no saber a quién vas a conocer, ¿no? No saber si eso te va a llevar a otro caso, a otra historia que también quieres conocer, pues eso te da vidilla, ¿no? Y esa sensación de irte para allá, de preguntar, de intentar localizar a alguien, de la alegría que te llevas cuando finalmente consigues algo o la mala leche que te traes Cuando cuando te no lo ponen una consigues. multa. Sí, o te ponen una multa, ¿no? O piensas, bueno, pues, ¿qué estoy haciendo, no? Pero es muy divertido. Y la verdad es que debía ser al revés, pero a medida que voy cumpliendo años, parece mentira, pero me divierte más. Y ahora mismo solo me apetece hacer eso. Es que no puedo, porque tengo que comer, como todo el mundo, y tengo que trabajar y tengo que hacer otras cosas. Pero si pudiera hacer solo eso, Claro. haría solo eso. Dedicarme a seguir los casos y a escribir. Solo a seguir los casos y a escribir. ¿Tú te acuerdas cuando estaba la revista en papel de Año Cero y Enigmas? Sí, Todos los fines de semana pues hacíamos eso. No, pues que en claro. Logrosán hubo un polter. No, pues que la niña en Arroyo Sujayal que vive en Tres y buscando. ¿Y dónde vive? No, o no, que aquí hay unos fantasmas que se aparecen, que tal, que cual. Y a veces salíamos corriendo. Y a veces nos ponían una multa y decía, ya, o sea, encima que ponemos dinero, o sea, esto no es algo vocacional, como tú Esto dices. no, Esto pero, no. pero, pero es algo muy vocacional y sobre todo que te da muchas tablas Sí, para enfrentarte a- a cualquier investigación. De hecho, del mundo del periodismo del misterio han salido periodistas de primer nivel que han triunfado en, sí. en- en otro tipo de periodismos. ¿Por Javier qué? Porque Sierra. es una escuela, por ejemplo, porque es una escuela brutal. Es una escuela brutal, Claro, de trabajo de campo reporteril, de salir todos los fines de claro. semana, de ir a buscar a este, al otro, echarle gasolina, kilómetros
Pues yo empecé en periodismo de misterio y gracias a periodismo de misterio salté a periodismo de historia, a periodismo cultural, a periodismo científico en la Claro, revista Muy Interesante. Todo eso gracias al máster de periodismo de misterio que hice con vosotros claro, 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 claro. en año cero, ¿no? Por ejemplo, totalmente, de Claro, acuerdo. la gente evoluciona, va, Sí, sí. se va abriendo nuevos campos hacia él, pero te podría poner muchísimos ejemplos de personas que han comenzado en el mundo del misterio y que luego han acabado haciendo otro tipo de periodismo y que ha sido una escuela brutal. Pues, por ejemplo, hace poco hablaba, ayer mismo, con mi amigo Javier García Blanco, que además fue Ujú, jefe de edición de la revista Año Cero y ahora claro, es un prestigioso periodista de viajes. claro. Claro, pues cambió, ya no hace periodismo de misterio, le sigue interesando desde el punto de vista personal, pero él ya está en otra cosa y él hace otro tipo de periodismo, periodismo de viajes, descubriendo nuevas culturas, nuevas visiones del mundo, Y moverse. tradiciones, etc. Claro, ¿Qué es lo que es el periodismo de y misterio? Trabajo de campo. claro, trabajo de campo y vamos, es simplemente lo que ha hecho es aplicar lo que había hecho durante muchísimos años, haciendo periodismo de misterio, siguiendo casos y siguiendo historias, pues al periodismo de viajes. O sea, yo creo que es una una escuela brutal. Y además que fíjate, yo siempre lo comento, o sea, es que yo con 16, 17 años, yo me iba por ahí a perseguir historias, pero con gente de 40 y de 50. Claro. Es decir, yo dormía en pensiones de mala muerte que eran pensiones de lo peor, donde se alquilaban habitaciones por horas, había prostitución, o sea, no sé, Este espejo pero en esta no, habitación, ¿qué hace? sí, o Nos sea, ha pasado a todos alguna vez. Es como esto aquí. aventuras de ese tipo mucho, ¿no? Y de a lo mejor relacionarte con entornos bastante marginales, ¿no? Porque Mm, tenías poco dinero y tenías que dormir en determinados sitios y, y sin embargo, y esto es el 100% de los que conozco como yo, que a mi edad hacíamos lo mismo, nunca hemos tenido ningún problema de, pues de algún tipo de adicción a sustancias, de problemas. Todo lo contrario, o sea, porque teníamos un objetivo claro, ¿no? es muy Y en el sano. fondo, Sí, claro, mucho más sano. es muy Es sano. decir, es que era muy sano. Puede parecer una locura que hace este chaval de 16 años hablando con unos tipos que dicen que contactan con ovnis en un monte, ¿no? Puede parecer algo incluso hasta peligroso, ¿no? Pues no. Mucho más peligrosos son otras cosas, ¿no? Te ibas al Exacto. monte, no veías nada, pero en el fondo estabas buscando respuestas a tu manera, desde tu punto de vista, con la edad que tenías, con los conocimientos que tenías, pero estabas buscando respuestas. Y en esa búsqueda de respuestas aprendías de astronomía, Claro. de fotografía, de psicología, de cómo tratar con la gente, de cómo buscarte la vida cuando te tienes que ir a una ciudad 5 días y tienes poco dinero. Y todo eso, y todo eso te sirve para lo que luego va a ser tu vida, ¿no? Y como tú vas con un objetivo claro, tú no te vas a... Yo me iba pues, de La Coruña a Barcelona y me tiraba allí 5 días, pero yo no me iba a Barcelona a irme de discotecas, que me parece muy bien, ¿eh? Que te vayas a Ujú, Barcelona para sí. pasártelo bien, fantástico, ¿no? Pero yo no me iba para irme de discotecas o para... No, yo me iba a perseguir mis ovnis, mis casos, a hablar con la gente que quería hablar y ya está. Y entonces, pues bueno, agudizabas el ingenio, Claro. intentabas buscar respuestas y lo que hacíamos, y lo comentaba, esto lo he comentado en alguna ocasión con Manuel Carballal, ¿no? Que desde fuera podía parecer que estábamos haciendo algo peligroso, ¿no? Pero la realidad era todo lo contrario, era mucho más peligroso lo que hacían los fines de semana muchos de nuestros compañeros de colegio, de instituto, y estaba bien visto por la sociedad. Ya, Sin embargo, lo que nosotros hacíamos era estrambótico, pero era mucho más sano. No claro. solamente mucho más sano, sino que al final, ya te digo, es un conocimiento informal, pero no deja de ser un conocimiento. Es que lo último que se le ocurriría a una persona con dos dedos de frente es llevarse una botella de whisky a una investigación paranormal. Vamos, Claro, o sea, no, porque sí. A ver, yo me acuerdo de una noche, pues con las patatas bravas, el bocata y la Coca-Cola, en el colegio claro, abandonado de Agos. Y me acuerdo que además esa noche ambos, los que íbamos, vimos una sombra de ojos rojos, o sea, una cosa súper miedosa. Pues como para ir colocado encima, o sea,
lo quiero ni pensar. O sea, no lo quiero ni pensar, ¿no? O sea, Y sobre todo que te lo pasas muy bien y luego conoces a sí, gente maravilloso. muy interesante, a gente fascinante. Mm. Luego otros que, bueno, que son simpáticos, pero solamente simpáticos, ¿no? Porque lo Sí, que dicen, y, bueno, pues vale, pero que te da esa visión de conocer a mucha gente, sí, a muchas personas, ¿no? Pues yo, ya digo, con 16 años, pues yo me iba con gente de 40 y de 50 para seguir es ovnis y una teníamos aventura. conversaciones y no pasaba nada, y no pasaba nada. Todo lo contrario, éramos mucho más sanos que lo que hacían la mayoría de mis colegas de instituto Sí. que se ponían hasta arriba de alcohol, que, a ver, no digo que esté mal a ciertas edades experimentar y tal, ¿no? No, no A quiero mí yo me aquí dio dar... tiempo a vivir la ruta del bacalao. Y Vale, pues luego eso ya me está fui muy a los bien también. fantasmas. Eso también está muy bien. Está bien divertirse Y luego me salvaron los y fantasmas. claro, claro, claro. Y Sí, es cuando verdad. tienes problemas y cuando tienes tal, pues en el fondo este tipo de temáticas que te llevan a hacerte las grandes preguntas, porque esto en el fondo te lleva a los grandes planteamientos, que es Claro. quiénes somos, de dónde venimos, qué hacemos aquí, qué pasará con nosotros cuando fallezcamos, pues las preguntas clásicas, las grandes preguntas, en el fondo son las que te estás haciendo, ¿no? Y por eso creo que esto sobre todo es enriquecedor, es difícil que te paguen la hipoteca, pero es enriquecedor, ¿no? Y hace que tu vida sea mucho más interesante y solo por eso ya vale la pena. A mí me da risa la gente que dice, no, porque es que esto, no, el que, y para escribir libros, si los libros dieran de comer, es realmente una inversión de tiempo y dinero la que hacemos, los que nos gustan y Claro, nos apasionan estos temas. Al final, para responder la última pregunta de la pirámide de Maslow, ¿no? Que es, ¿qué hacemos aquí? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿El sentido de la vida? ¿No? ¿Vamos a volver a ver a nuestros seres queridos? Pues es que realmente eso es lo que nos ha llevado a hacer todas estas preguntas que con el tiempo pues siempre se produce cierto desencanto, como tú dices, porque pasas a otra parte, ¿no? claro, Pero tienes más preguntas de las que tenías al principio. Y eso también es claro, interesante. y tanto. Entonces, bueno, pues ya uno va saliendo del armario y dice, mire, no, señores, aquí hay otra cosa, es algo más de lo que pensábamos, pero no deja de ser intrigante. Y en un mundo en el que cada vez te gusta menos, Miguel, a mí que me gustan los videojuegos, pues me ha servido para todo esto, te digo, Miguel, me ha servido para darme cuenta que la vida es un videojuego. Y Sí, cada vez que claro. me tomo la vida como un videojuego, soy mucho más feliz. Sí, sí, Que- total, total. A medida que vas cumpliendo años, pues lo vas viendo todo desde otro punto de vista y vas diciendo, pues sí, es que lo importante son dos Sí, cosas. exactamente. Lo Entonces, importante pues son dos cosas. Lo demás, nada, pues nada, un videojuego. bien y va. Es un videojuego. Haces un papel porque te ha tocado, Ajá. bien y va y ya está. Lo Buscar importante son dos cosas. recursos, conseguir misiones, conocer gente interesante, hablar, dialogar. O sea, y ya. Vivir y ya está. Y ya está. Sí, Miguel, sí. ¿hay alguna investigación en la que estés inmerso? Nos vas a dar una sorpresa dentro de poco. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Bueno, pues investigando, estoy investigando muchas cosas, muchas cosas. Lo que no tengo es tiempo para seguir tantos casos y tantas historias que tengo pendientes, porque son muchísimas, muchísimas, y eso a veces me genera cierto estrés, ¿no? Porque pienso que seguramente me estoy perdiendo cosas muy interesantes, ¿no? Y luego la gente, de cierto modo, también se cabrea, que te he escrito y no me contestas. Voy en la medida de mis posibilidades, porque yo trato de llegar al fondo de cada asunto. Entonces hablo con la persona, viajo al sitio, es complicado, ¿no? Y ojalá pudiera dedicarme solo a eso, pero lamentablemente no, pues no puedo hacerlo, ¿no? Y en cuanto a las vías de contacto, pues mira, fundamentalmente son dos. Pueden, pueden escribirme al siguiente correo electrónico, que es protagonistasinsolito@gmail.com. Repito, protagonistasinsolito@gmail.com. Y luego a través de mensaje de texto o de audio por WhatsApp o incluso por SMS a un número de teléfono que es con el +34 delante, si es que envían ese mensaje desde fuera de España, y es el número que ahora mismo ya no me acuerdo, pero
Lo diré, Bueno, sí, es que lo diré, Miguel en perfecto. Protagonistas de lo Insólito, que es el podcast que hace aparte de estar en el Colegio Invisible y estar en La Rosa de los Vientos todos los fines de semana, tiene un podcast con nuestro querido Carlos Fernández, que le mandamos un Eso saludo es. muy grande desde aquí, Carlos, también lo tuvimos en el programa. Tiene un podcast que se llama Protagonistas de lo Insólito, en los que ustedes son los protagonistas y pueden dejar en ese buzón de WhatsApp de contestador sus experiencias y escribirle al correo. ¿Cuál es el número, Miguel? Pues mira, ahora te lo digo, déjame 10 segundos y ya te lo digo. Es Mientras que no quiero tanto, equivocarme. también decirle a la Ya lo tengo. gente, ah, vale, porque ahora tengo que decir otra cosa. Vale. Pues mira, el número de teléfono es el 604-070-106. Repito, 604-070-106. Lo digo porque además este número de teléfono lo di mal en La Rosa de los Vientos, en el Anda, programa en el que trabajamos los dos, y creo que le hice pasar un mal rato unos a días alguien. bastante, sí, un mal rato a alguien, sí, entonces prefiero no equivocarme y bueno, pues dar el teléfono correcto. Y sí, en este podcast, como tú muy bien acabas de decir, que es un podcast de audio que se puede escuchar en iVoox de forma totalmente gratuita, pues lo que hacemos es dar voz a los testigos, a los protagonistas de este tipo de fenómenos, de todo tipo de fenómenos anómalos. Pero los protagonistas no son historiadores, no son periodistas, no son investigadores, sino que son las personas que viven este tipo de fenómenos. Un podcast absolutamente delicioso, yo se lo recomiendo a todo el mundo. Además que es uno de los podcasts yo creo que más exitosos de toda la plataforma de Sí, iVoox nos y va a muy bien, veces sí. también has traído casos a la Rosa de los Vientos de testimonios y cosas absolutamente fascinantes de todo tipo. Tienes una editorial también con Carlos que se llama Ediciones Sidonia. Yo tuve el privilegio Sí, de poder publicar un libro ahí contigo también, La sí, cocina de la señor. Biblia. Y ahí es donde están todos tus libros, ¿verdad? Efectivamente, ahí a través de la web de Ediciones Sidonia, pues ahí pueden bichear, ver mis libros y ahí se pueden incluso obtener, bueno, también a través de librerías, Amazon, en fin, ¿no? Pero si es a través de la web de la editorial, pues incluso mucho mejor, porque resistir con una editorial Ya sé. hoy en día, con una editorial que no es una gran editorial, pues uf, es es un trabajo ímprobo, demasiado esfuerzo la mayoría de las ocasiones, en la mayoría de las ocasiones no solamente para no ganar, sino para perder, Yo sé, que es terrible, ¿no? Y cada vez está siendo más complicado, pero bueno, ahí seguimos en la lucha, de las momento. editoriales independientes, yo he sido editora también muchos años, aparte de Sí, haber sido coordinadora, también tuve una editorial y es muy vocacional cuando eres una editorial independiente, te la juegas mucho, no es fácil, pero vosotros ya tenéis decenas de títulos publicados. Están en todas sí, las librerías, en todos los canales de distribución, librería grande, librería pequeña, cadena, en Amazon, aquí en Colombia, en Mercado Libre, en el resto de América Latina. Y unos títulos, bueno, súper interesantes. Yo creo que sois una de las editoriales especializadas en misterio más importantes de toda Iberoamérica. Y lo digo así, con todo el orgullo de tener aquí a nuestro compañero Miguel Pedrero. Muchísimas gracias, Miguel, por este espacio y por regalarnos este nada, ratito. Yo sé que vas siempre pues muy nada, liado. sí, pero bueno, había que buscar un ratillo porque al final, por unas cosas o por otras, nunca podía sentarme frente al ordenador este rato y ya te lo debía. O sea que nada, que hasta cuando quieras. Esperemos volver a tenerte pronto aquí con alguna novedad que estoy segura que sí, que Miguel nunca para de... Lo único que le falta es eso, sentarse porque a veces no tiene el tiempo que él quisiera No, no. para poder regalarnos todas estas investigaciones. A todos ustedes, muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado aquí de Miguel, que sé que tiene muchos seguidores en el canal. Hay gente aquí que, hombre, Miguel, menos mal que lo has traído, porque aquí hay muchos seguidores también de La Rosa de los Vientos que cada vez que viene algún compañero, pues lo agradecen, ¿no? Y yo también, la verdad, muy contenta de tenerte aquí. Así que ya sabéis, mensaje, comentario, si os ha gustado para arriba, compartid, difundid, ¿no? Porque al final siempre lo que intentamos no son dar verdades absolutas ni respuestas fáciles, sino hacernos preguntas desafiantes, como las que nos hemos hecho hoy aquí con Miguel Pedrero. Un abrazo a todos. Chao.